problema cuando tú estás hablando de series, o estamos hablando de series, ¿ok? Nosotros tenemos dos problemas principales. Un primer problema que es, calcule el valor de la suma, una cosa así, k igual 1 hasta n de un elemento que vamos a llamar a sub k, y el segundo es, vamos a ver si a sub k tiende a 0, cuando k tiende a 0, esta cosa, que es lo que nosotros llamamos serie, que no es más que el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n de los a sub k, converge. Y esa palabra te va a acompañar durante mucho tiempo en el estudio de series. ¿Por qué? ¿Qué significa que converja? Que si tú haces el n muy, muy grande, esta suma empieza a tener un valor y es un valor que tú puedes calcular o no. ¿Y por qué digo puedes calcular o no? Porque hay unas sumas donde tú puedes calcularlo de forma automática. Hay unas series, como la serie geométrica, que tiene una suma parcial bellísima, que la puedes calcular fácil, pero hay otras series que dependen de otro tipo de cosas, como series de Fourier, transformadas de Laplace, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí ya no podemos hacer mucho. ¿Ok? Sí. Si no me equivoco, las que se pueden calcular son solo la telescópica y la geométrica, ¿cierto? Exactamente, las telescópicas y las geométricas. Muy, pero muy bien. Entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo aquí, que es sencillito. Ajá. Y tú estás en el mundo de San Felipe, muchacho. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Porque es lo que me estás nombrando, ¿no? Suponte que yo te digo, calcule suma desde n igual a 1 hasta infinito de el logaritmo neperiano de n entre n más 1. ¿Está bien? Ah. Entonces, fíjate que aquí está la función logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a chequear es esto. ¿Está bien? Porque yo sé que mi a sub n es lo que está debajo del símbolo suma y es lo que tenga n. En este caso es logaritmo neperiano de n entre n más 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora fíjate una cosita. Si ahora yo, por ejemplo, digo, ok, límite, cuando n tiende a infinito de a sub n, ¿qué sería? Sería el límite cuando n tiende a infinito de logaritmo neperiano de n entre n más 1. Ok, como el logaritmo es una función continua, entonces yo puedo escribir logaritmo neperiano del límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 1. Y aquí es donde viene la magia. ¿Por qué digo yo dónde viene la magia? Porque yo puedo decir que esto es logaritmo neperiano de límite cuando n tiende al infinito de n. Y aquí abajo yo voy a sacar n a factor común. Entonces, esta n se me transforma en un 1, pero este 1 se me transforma en 1 sobre n. ¿Ok? Eso lo aprendiste en límites. Sí. Muy bien. Y ahora fíjate, tú puedes eliminar esta n con esta n y esto te va a dar logaritmo neperiano del límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 sobre n.
Y eso es logaritmo neperiano de 1 entre 1 más límite. Piénsalo así. Si tú tienes un número muy chiquito dividido entre un número muy grande, entonces eso va para 0, ¿verdad? Sí. Y eso te da logaritmo neperiano de 1. Ay, pero el logaritmo neperiano de 1, si yo mal no recuerdo, eso es 0. Entonces, fíjate que cada vez que n va para infinito, el límite de a sub n va para 0. Entonces ya nosotros hicimos esto. Ya nosotros vimos que si eso da 0, ahora me falta pensar, oye, ¿qué pasa con esta serie, con este límite todo gigante? ¿No? Y ahora vamos a ver si se puede calcular. Fíjate que eso sería suma. Esto sería n igual 1 hasta el infinito del logaritmo neperiano de n entre n más 1. Eso es lo mismo que límite cuando k tiende a infinito, por ejemplo, de la suma desde n igual a 1 hasta k del logaritmo neperiano de n entre n más 1. Pero ahora yo recuerdo una cosa. Oye, yo me digo, que yo recuerde, los logaritmos tienen una propiedad interesante. Esto es n igual a 1 hasta acá, que me dice que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces, este logaritmo que está aquí, yo lo voy a transformar en logaritmo neperiano de n menos el logaritmo neperiano de n más 1. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay dudas? No, esto sería una telescópica, ¿o no? Muy bien, es una telescópica. Te estás ganando un premio. El premio seguramente es una excepción con la telescópica. Bueno. Entonces, como es una telescópica, nos interesa evaluar en el primero y en el último solamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener, fíjate lo que tendríamos, logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. Ese sería el primer término. ¿Ok? Después vendría más logaritmo neperiano de 2 menos el logaritmo neperiano de 3. ¿Ok? Sí. Y así sucesivamente hasta que tengas logaritmo neperiano de n menos 1 menos logaritmo neperiano de n. Y como tú dijiste, es una telescópica, todos estos, los que están aquí, este se va con el siguiente, el que estaba antes se va con este, y nada más te queda límite cuando k tiende a infinito, perdón, aquí es k menos 1 y aquí es k, ¿ok? Entonces tendrías logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de k. Y fíjate, de nuevo, nosotros ya hemos visto que el logaritmo neperiano de 1 da 0, ¿verdad? Sí. Y entonces eso te da límite cuando n tiende a infinito de menos el logaritmo neperiano de k. Cuando n tiende a infinito, cuando k tiende a infinito. Ok, y ahora fíjate, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el logaritmo en el infinito? Eso diverge, ¿o no? Diverge, muy bien, da más infinito. Entonces quiere decir que esta serie que está aquí, eso es muy bien, ya lo acabas de decir, quiere decir que la suma, eso implica que la suma desde n igual a 1 hasta el infinito del logaritmo neperiano de n entre n más 1 diverge. Y como diverge, eso implica que no posee un valor. ¿Ok? O sea, la divergencia lo que te está diciendo es que la suma, cuando tú empiezas a sumarla, todos esos términos, ella no te va a dar un valor, sino que se te escapó. Y ese término que indica que se te escapó algo es el infinito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, claro, ahora necesitamos otro insight, ¿no? Para este tipo de